La Biblia tiene muchos momentos extraños, misteriosos, oscuros y claramente perturbadores. En la primera parte de este video hicimos una tier list con varios de ellos, pero ahora veremos un iceberg que abordará narraciones más locas, increíbles. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este es literalmente el primer versículo que aparece en toda la Biblia. En pocas palabras, es el inicio del que sería la mayor creación de Dios hasta ese momento, es decir, el universo. En Génesis se nos cuenta el proceso que tuvo Dios para formar cada cosa. Muchos estudiosos consideran que es el momento más importante de toda la Biblia. Sin embargo, en esta historia pasa algo curioso. Verán, resulta que el orden en que Dios creó las cosas tiene mucho sentido científico. Y es que obviamente Dios tuvo que tener un proceso de creación. No hizo todo de un momento a otro. De hecho, en la misma Biblia se nos habla de días. Por ejemplo, en el primer día Dios creó la luz, en el segundo hizo el cielo y las aguas, en el tercero creó la vegetación, en el cuarto hizo el sol y la luna, y en el quinto y sexto se encargó de crear a todos los animales que habitarían el planeta. Lo loco es que este es el mismo orden básico que maneja la biología evolutiva, lo que quiere decir que no pudimos tener plantas sin luz solar, ni animales sin plantas. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué la evolución no tuvo que pasar durante millones de años? Verán, en hebreo antiguo la palabra para describir un día era yom. El problema es que esta palabra también puede significar un periodo de tiempo bastante largo e indeterminado, lo que significaría que Dios realmente pudo haberse demorado incluso millones de años para crear todo, lo que significaría que la creación de Dios y la evolución son ideas más complementarias que diferentes. El tema de Adán y Eva es algo que ya hablamos en la primera parte de este video, pero ahora quiero contarles algo que olvidé mencionarles esa vez. Verán, como ya todos sabemos, Dios creó primeramente a Adán, y al ver que éste se sentía solo y triste, decidió crear a Eva. Más tarde Dios les comenta que podían comer de todos los árboles que habían en el Edén, excepto de uno que estaba en el centro de todo el huerto. En un principio ambos humanos le hacen caso, pero en algún momento aparece una serpiente que empieza a tentarlos. Después de mucho insistir, finalmente Eva sucumbe y come el fruto prohibido, y después de esto le da a Adán para que también coma él. Obviamente Dios descubre lo que habían hecho, y aquí pasa algo interesante. Miren, resulta que Dios muy enojado les hace 3 dictámenes, uno para cada uno. A la serpiente la maldice entre todas las bestias, obligándola a arrastrarse por toda la eternidad. A Eva le dice que sufriría grandes dolores durante los embarazos y partos, y que sí o sí Adán sería su amo o dueño. Y finalmente Adán le dice que nunca más podrá comer de la tierra de gratis, y que ahora le tocará sufrir y sudar para poder alimentarse. Lo curioso es que este sería el inicio de los perfiles comunes de cada género en la sociedad. Sin embargo, hay algo mucho más interesante que Dios le dice a la serpiente y que no les mencioné. Resulta que Dios le comenta que entre ella y la mujer habrían enemistades, y también entre sus descendencias. Aparte le dice que mientras la mujer le lastime la cabeza, ella le maltrataría el talón. Ahora, quizás esta frase no parezca la gran cosa, pero resulta que es bastante importante. Miren, esto que le dijo Dios a la serpiente se conoce como el protoevangelio. En pocas palabras, se teoriza que esta es una profecía de lo que sucedería con Jesús y su muerte en la cruz, ya que, como sabemos, Jesús es descendiente de una mujer y derrota al mal cuando resucita al tercer día. Esto significa que la descendencia de la mujer hiere en la cabeza a la serpiente, pero antes la maldad había herido en el talón a la humanidad con la muerte momentánea de Jesús. En pocas palabras, todo lo que sucedió con Adán y Eva provocó que Dios planeara el perdón de la humanidad por medio de Jesús. Así que podemos decir con plena seguridad de que casi todo estaba escrito antes de que pasara. Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. En algún punto de la historia ambos dan ofrendas a Dios, pero este prefiere más las de Abel que las de su hermano Caín. Esto provoca que Caín caiga en celos y termine matando a su hermano, lo que al mismo tiempo provoca que Dios lo descubra y lo maldiga. Posteriormente, Caín se vuelve una especie de ermitaño o vagabundo. En algún punto conoce a una mujer y tienen un hijo que llaman Enoc. Y después de todo esto, Caín se decide edificar la primera ciudad en toda la historia, a la cual llama como su hijo. Poco a poco la ciudad se empezó a llenar con la descendencia de Caín, hasta llegar a un punto que empezaron a ser una zona tecnológicamente avanzada. Por ejemplo, en la Biblia se nos dice que varios descendientes lejanos de Caín se vuelven padres de artes importantes, como por ejemplo la música, la ganadería o la metalurgia. Pero bien, ¿cómo es posible que una ciudad fuera tan avanzada en ese tiempo? Y más importante aún, ¿qué se supone que pasó con ella? Pues vamos por partes.
Primero que todo, se teoriza que la ciudad era tan avanzada debido a que muchos ángeles se habían enamorado de las humanas, lo que hizo que esto empezara a enseñar conocimientos ocultos a toda la humanidad. De hecho, todo esto que les narro sobre la ciudad avanzada sucede en Génesis 4. Por si fuera poco, hay unos textos apócrifos como el libro de Enoch, que pues lo que hace es complementar toda esta información que les estoy dando. Pero bueno, ¿qué se supone que pasó con esta ciudad? Pues resulta que al ver toda la maldad en el mundo, Dios decide mandar el diluvio. Así que lo más probable es que esta ciudad terminara siendo tragada por el agua junto a todo el planeta. Ahora, aquí viene algo que les va a volar la mente. ¿Alguna vez han oído hablar de la Atlántida? En pocas palabras, es una ciudad súper avanzada que fue mencionada de primeras por Platón. Pues resulta que mucha gente piensa que esta podría ser la ciudad de Enoch, ya que, como acabamos de ver, ambas comparten muchas similitudes. Por ejemplo, de primeras está el hecho de que ambas fueron fundadas por seres casi divinos. También está el hecho de que ambas eran muy desarrolladas tecnológicamente. Y de último está la coincidencia más grande, y es que ambas se terminaron hundiendo en el agua. Así que sin duda es un tema bastante curioso. Pero bueno, ya que estamos, hablemos del diluvio universal. En pocas palabras, este fue un suceso que sucedió desde el capítulo 6 al 9 de Génesis. Como les dije anteriormente, fue una catástrofe global enviada por Dios para purificar a todo el planeta de la maldad. Ahora, esto de purificar se puede tomar de dos maneras distintas. La primera sería la simbólica, es decir, que el mundo estaba corrupto y lleno de odio. Todos se peleaban con todos, y gran parte de la violencia se debía a los cruces entre ángeles y humanas. Y la segunda manera de verlo sería la genética, es decir, que Dios quiso limpiar al mundo de todos estos seres que tenían rastros de ADN divino, dejando solo a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos para repoblar a todo el mundo. Como dato curioso, Noé era uno de los pocos seres que seguía siendo puramente humano, así que por eso y por ser un hombre bueno fue escogido por Dios para una tarea. Esta era construir un arca de 135 metros de largo por 22.5 metros de ancho, y también 13.5 metros de alto. Aparte le indica que tenía que meter como mínimo una pareja de cada especie. Es así que durante 40 días y 40 noches Dios hizo caer una lluvia intensa que acabó con todos los seres vivos, exceptuando obviamente a los que estaban en el arca. Ahora, ¿qué tanta era la lluvia que caía en ese momento? Pues para que se den una idea, la Biblia dice que llegó a cubrir 7 metros por encima de los montes más altos del planeta, así que sin duda era algo apocalíptico. Después de 40 días la lluvia cesa totalmente, y Dios muy feliz hace un pacto con Noé, prometiéndole que nunca más volvería a usar el agua como medio para exterminar la vida. Y como conmemoración a este acuerdo, Dios crea el arco iris. Como dato curioso, alrededor de todo nuestro mundo hay más de 500 leyendas que concuerdan sobre un diluvio universal, desde los mayas hasta los mesopotámicos. Todos creían que el planeta fue casi destruido en algún punto por una lluvia colosal. ¿Coincidencia? Pues quién sabe. La Torre de Babel fue una construcción sin terminar comandada por Nimrod, el rey de Babel. Este tipo surgió pocas generaciones después del diluvio, y para resumir fue el primer tirano que conoció nuestro mundo. Realmente no sabemos el objetivo que tenía este hombre para hacer la torre, pero se teoriza que de algún modo él y sus allegados querían hacerse un nombre propio, es decir, crear algo que pasara en la historia sin depender de Dios. También hay mucha gente que piensa que este hombre odiaba a Dios debido a la destrucción que había provocado con el diluvio, lo que lo llevó a construir una muralla gigantes que protegieran a Babel en caso de que algo así volviera a suceder. Al mismo tiempo se dice que el verdadero motivo de la torre era tener una cima muy alta, tanta para poder sobrevivir a un diluvio de estas proporciones. Pues bien, resulta que la construcción de la torre iba relativamente bien, pero en algún punto Dios se entera de lo que la humanidad estaba haciendo, por lo que baja y transforma el habla de todas estas personas, provocando pues que todas terminaran hablando de una forma distinta. Esto inevitablemente hizo que la construcción de la Torre de Babel se detuviera en seco, y al mismo tiempo provocó que la gente se separara en grupos que migraron a todos lados, originando al mismo tiempo los idiomas diversos por todo nuestro planeta. En pocas palabras, según la Biblia todos hablábamos un mismo idioma en un principio, pero gracias a la construcción de la Torre de Babel nos dividimos en comunidades diferentes. Por último, les voy a contar algo más. Resulta que en 1913 se descubrió durante una excavación los restos de un zigurat en la ciudad de Babilonia. Ahora bien, un zigurat era como una especie de estructura monumental con forma de pirámide escalonada. Estas se solían usar más que todo como templos religiosos. El nombre de este zigurat en específico es Etemenanki.
Verán, muchos estudios sugieren que estos son los restos de la verdadera Torre de Babel, ya que no solamente coinciden en la ubicación, sino también en la descripción que tenían según la Biblia. Todo esto quiere decir que la Torre de Babel sí existió, y de hecho es muy posible que ya la hayamos encontrado. En la primera parte de este video ya hablamos de Sodoma y Gomorra. En pocas palabras, eran dos ciudades extremadamente ricas y avanzadas, pero justo esta posición privilegiada los hizo caer en la codicia, la abundancia desmedida y la falta de empatía por los demás. Por si fuera poco, también eran conocidos por los castigos severos y la locura sexual. Obviamente no entraré en muchos detalles, pero se dice que estas personas no distinguían de mujeres, ancianos y niños, y en pocas palabras hacían lo que querían con todos ellos. La cosa es que Dios se cansa de la maldad que tenían estas ciudades, y decide eliminarlas de una vez por todas. Pero recuerdan que este le había prometido a Noé nunca más usar la lluvia para destruir. Pues resulta que sí le cumplió, porque para destruir a Sodoma y Gomorra terminó usando algo muchísimo peor. Verán, según la Biblia, Dios provocó una lluvia de azufre y fuego sobre todas estas zonas, provocando obviamente la destrucción de ambas ciudades. Ahora, hasta aquí la historia está muy interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si les digo que estas ciudades sí existieron de verdad? Tal el-Hammam es un yacimiento arqueológico ubicado en la gobernación de Amán, en Jordania. Verán, este sitio es importante no solo por lo que sucedió aquí, sino porque hay mucha gente estudiada creyendo que esta podría ser la ciudad de Sodoma. Por ejemplo, la evidencia más grande que encontraron eran unas vasijas que se derritieron por fuera, pero quedaron intactas por dentro. Esto muy importante porque para que este fenómeno suceda, la ciudad tuvo que sufrir una temperatura de 2000 grados centígrados por unos pocos segundos. Según la estimación, esta ciudad fue destruida aproximadamente en el año 1650 a.C., y la única cosa que podía provocar este fenómeno en ese tiempo era un meteorito explotando en la atmósfera. Ahora, no hace falta ser muy listo para darnos cuenta de lo que quiero decir. En la Biblia se nos dice que Dios destruyó ambas ciudades haciendo caer fuego y azufre, y la historia de Tal el-Hammam nos dice que fue destruida por un meteorito. Para no hacerla larga, hay una teoría que nos dice que Dios usó un meteorito para destruir ambas ciudades, y estas terminarían siendo el yacimiento de Tal el-Hammam. Ahora, por si esto les parecía poco, aún hay más. Resulta que cerca de este sitio está el Mar Muerto, una zona conocida por su alta concentración de sal. Esto es muy interesante porque en la Biblia se nos dice que las personas en Sodoma y Gomorra fueron convertidas en sal por la destrucción. La masacre de Siquén se refiere a un acontecimiento llevado a cabo por los dos hijos varones de Jacob. Verán, Jacob era un hombre extremadamente rico de esos tiempos, lo cual provocaba que regularmente hiciera tratos con todo tipo de personas. Como les acabo de mencionar, Jacob tenía 12 hijos que eran como un mini ejército para él, pero también tenía una sola hija llamada Dina. Una vez un príncipe llamado Siquén llega para hablar con Jacob y comerciar con él, pero rápidamente se percata de su hija, enamorándose de ella. En vez de proponerle algo, lo que hace es que la secuestra, la lleva a un campo cercano y termina por mucho tiempo. Sin embargo, este tipo estaba tan loco que se enamoró aún más después de este hecho, y lo que hace es que intenta casarse con ella. Ahora, quizás estaríamos pensando que este tipo estaba haciendo esto nada más por la obsesión, ¿verdad? Pues resulta que también había una intención oculta, y es que al casarse con Dina, Siquén tenía derecho de adueñarse de parte de la riqueza de Jacob. Es por todo esto que Siquén termina comerciando con Simeón y Levi, dos de los hijos mayores de Jacob, y la intención de esta charla era llegar a un acuerdo para poder casarse con su hermana. Sin embargo, estos dos estaban furiosos por lo que Siquén le había hecho a Dina, así que lo que hacen es que deciden engañarlo con un pacto. Verán, los dos hermanos le dicen al príncipe que le harían a su hermana, y aparte a todas las demás mujeres de esa zona, con la única condición de que todos los hombres de Siquén se tenían que circuncidar. Aparte de esto, le dicen que podía llevarse a su hermana como garantía del trato. Obviamente Siquén acepta, y convence a sus hombres para hacerse la circuncisión. No hace falta aclarar que las herramientas que usaron no eran las más adecuadas, y aparte no existía tal cosa como la anestesia o la morfina, así que todos estos tipos tuvieron que padecer un gran dolor. Sin embargo, llega un punto el tercer día en la que todos estos hombres estaban pasando por una miseria inaguantable, y es aquí donde ocurre lo más loco de todo. Verán, resulta que Simeón y Levi van a la tierra de Siquén y matan a todos los hombres que se habían circuncidado, incluyendo obviamente al mismo Siquén y a su padre. En pocas palabras, el plan que Simeón y Levi tenían era hacer que todos se circuncidaran para que estuvieran débiles, y así poder asesinarlos con suma facilidad.
Lo perturbador de todo este momento es que si lo pensamos bien, estos dos acabaron con toda una civilización, y sin duda es uno de los relatos más crudos de toda la Biblia. Pero antes de ver el siguiente caso, déjame mostrarte algo interesante. Mira, este de acá es mi canal. Mi meta para este año será llegar a 200,000 suscriptores, así que lo que quiero es invitarte a ser una de estas personas que me ayude con este logro. O sea, que te suscribas pues. De verdad me ayudaría bastante eso. Pero bueno, ahora sí, veamos el siguiente caso. La historia de Jonás es sin duda la más interesante y conocida de todas. En pocas palabras, Jonás era un profeta de Israel bastante nacionalista, es decir, velaba y amaba a su pueblo. Por otro lado estaba el imperio asirio, que para resumir eran los enemigos más sanguinarios que habían en esos tiempos. Jonás les tenía un gran odio y rencor debido a que estos mismos habían humillado a su pueblo durante años. Un día Dios se le presenta a Jonás y le dice que debe ir a Nínive, la capital del imperio asirio, con la misión de avisarles a todos en esa ciudad que iba a ser destruida. Sin embargo, Jonás conocía muy bien a Dios, y sabe que si esta gente llegaba a mostrar un poco de arrepentimiento, los iba a perdonar. Esto era un problema, ya que lo que Jonás quería era que fueran destruidos en vez de perdonados. Y es por esto que no le hace caso a Dios. De hecho, va en la dirección completamente contraria a la de la ciudad. Después de un tiempo, Jonás encuentra un barco que iba de salida, y navega junto a varios hombres. Pero en algún punto de este viaje empieza una tormenta bastante fuerte. Esto provoca que todos los marineros se asusten, y Jonás les dice que lo lancen al mar para que así todo se calme. Realmente la intención que tenía Jonás era ser asesinado, ya que él no quería en ningún modo que Dios perdonara a sus enemigos. Obviamente los marineros le hacen caso a Jonás y lo lanzan al agua, pero aquí pasa algo interesante. Verán, resulta que Dios ya tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás y lo protegiera a ahogarse. Y justamente esto es lo que pasa. El profeta pasa 4 días y 4 noches en el estómago de esta criatura, pero sin embargo aquí entra un dilema. ¿Qué fue lo que realmente se tragó a Jonás? Quizá lo primero que pensemos es que fue una ballena, ¿verdad? Pues no. Resulta que en hebreo la palabra que aparece es Dak Gadol, lo que literalmente significa pez enorme. El problema es que aunque no lo crean, la ballena no es un pez, es un mamífero, así que realmente no pudo ser este animal. Muchos estudiosos creen que lo que se tragó a Jonás fue un monstruo marino aún sin identificar, es decir, una criatura diferente a todo lo normalmente visto. Abraham fue el primer patriarca del judaísmo y el cristianismo. Según la Biblia, Dios le habla a los 75 años para fundar una nueva nación en un sitio llamado Canaán, encomendándole una importante tarea. Verán, resulta que después de la Torre de Babel muchas personas habían perdido la fe en Dios, así que lo que hacían era orar a varias figuras e ídolos. Es por todo esto que Abraham empieza a predicar en el nombre de Dios, a hacer lugares de adoración para él, y también cumplir con cada instrucción que éste le diera. En algún punto Dios le promete un hijo a Abraham, pero sin embargo había un problema. Resulta que la esposa de Abraham era una mujer infértil. Aun con todo, Abraham confía en Dios y sigue con su misión durante muchos años, y a la edad de 99 Dios se le vuelve a aparecer, prometiéndole que iba a tener mucho más hijos que el que él había prometido en un principio. Obviamente tanto Abraham como su esposa se ríen, ya que como les mencioné antes, esta mujer era infértil, y por si fuera poco, Abraham estaba muy anciano. Aun con todo, Dios le dice que tenga fe, pero que si realmente quería estos hijos, Abraham necesitaba una marca en el cuerpo para que el pacto sea recordado. Ahora, lo que sigue a continuación es muy loco. Resulta que Dios le pide a Abraham que se circuncide a él mismo y a sus siervos, y pues exactamente esto es lo que hace. Lo loco es que un año después la esposa de Abraham da a luz a un niño que llaman Isaac. Mucho tiempo después, cuando Isaac estaba grande, Dios se le presenta a Abraham nuevamente, y le pide una de las cosas más locas que hemos visto jamás en la Biblia. Resulta que Dios le dice a Abraham que necesita que sacrifique a su hijo en un holocausto, y es por esto que Abraham empieza a talar leña. Cuando termina, se lleva a su hijo Isaac al monte Moriac, y una vez aquí lo empieza a atar. Abraham coge un cuchillo, y cuando está a punto de matar a su propio hijo, escucha una voz en el cielo. Resulta que era un ángel enviado por Dios, el cual llegó justo a tiempo para decirle a Abraham que se tenía que detener. En ese instante Abraham miró hacia atrás y se dio cuenta de un carnero que estaba enredado en unos arbustos, por lo que entendiendo que Dios no quería a su hijo, sacrifica al animal en vez de a él. Ahora, obviamente todo este relato tiene muchas cosas turbias.
Por ejemplo, primero está el hecho de que Dios mismo le pide a Abraham matar a su hijo. Y por otro lado está Abraham, que si el ángel no hubiera intervenido, entonces seguramente su hijo no estaría vivo. En el video pasado ya hablamos de Moisés. En pocas palabras, fue el liberador principal del pueblo israelí a manos de Egipto. Verán, según el plan de Dios, Moisés debía llevar a esta gente a la tierra prometida, un sitio que ya vimos antes llamado Canaán. Después de mucho tiempo caminando en el desierto, Moisés y su pueblo llegan a un lugar llamado Cades Barnea, el cual era un territorio muy cerca de esta tierra prometida. Una vez que llegan aquí, mandan a 2 espías para que investigaran el sitio, y lo que se dan cuenta es que este estaba gobernado por gigantes, así que todo el pueblo empieza a tener miedo y no entran ahí. Sin embargo, Dios les insiste que no tengan miedo, pero su pueblo no le hace caso, y es por todo esto que se termina enojando, castigándolos a vagar por el desierto durante 40 años seguidos. El problema es que esta gente se termina hartando de que Moisés lo mandara, y es por esto que empiezan a dudar de él. Encima, un primo de Moisés llamado Coré lo traiciona, convocando una especie de rebelión. Es por esto que Coré junta a 250 hombres bastante fuertes que hacían parte del pueblo de Israel, diciéndole a Moisés que todos deberían tener el mismo poder y autoridad. Ahora, lo que hace Moisés a continuación es todavía más loco. Resulta que los reta a todos a un desafío, y les dice que la tierra va a abrir su boca para tragarse a todos y cada uno de ellos. Si esto no pasaba, significaba que Dios no lo había mandado. El mini ejército de Coré acepta, y apenas lo hacen sucede lo impensable. Resulta que la tierra se abre en una grieta gigante mientras brota muchísimo fuego de ella, y todos los hombres que se habían rebelado contra Moisés caen mientras arden en llamas. Después de unos pocos segundos, esta grieta se vuelve a cerrar. Ahora, quizás estemos pensando que esto es una historia como las demás y ya, ¿verdad? Pues no. Como les acabo de decir, esta gente estaba en Cades Barnea, que de hecho es un sitio geográfico real. Miren, lo interesante es que justo esta zona forma parte de algo llamado la falla del Gran Rift, la cual es una grieta gigante que se extiende por varios kilómetros. En esta misma grieta muchos científicos han encontrado muestras de gas metano, lo que significa que al momento que se originó esta falla hubo fuego sí o sí, al igual que lo que cuenta en la Biblia. El hombre de la leña es un suceso corto que sucede en Números 15:32. Verán, un día mientras vagaban en el desierto, el pueblo de Israel se encuentra con uno de los suyos cortando leña. El problema es que ese día era sábado, y según los 10 mandamientos todos debían reposar este día. En fin, la cosa es que lo que el pueblo de Israel hace es capturar a este hombre y llevarlo a Moisés. Pero el problema es que ni siquiera él sabía qué hacer realmente con este tipo. Es decir, este hombre realmente solo estaba cortando leña, no estaba robando ni matando a nadie. Es por todo esto que Moisés decía preguntarle a Dios qué hacer con este sujeto. Y bueno, para no hacerla larga, este le termina diciendo a Moisés que el tipo debía pagar por desobedecer, por lo que la condena justa para él era que todo el pueblo lo apedreara hasta la muerte. Y esto es exactamente lo que el pueblo hace. Ahora, quizás estemos pensando que esto fue muy exagerado, ¿verdad? Pero resulta que muchos estudiosos interpretan este texto de otra forma. Y es que según parece, este hombre de la leña lo que quería realmente era demostrar que no pasaría nada si desobedecían a Dios. Es por esto que no rompió ninguna ley más fuerte de los 10 mandamientos. Su objetivo era testear hasta qué punto podía hacer lo que quisiera. Obviamente Dios sabía esto, así que esta es la razón por la que lo mandó a matar. En fin, otra historia bastante interesante de la Biblia. Si te gustan las historias de animales actuando como humanos, entonces escucha esta. Miren, Moab era un pueblo gobernado por un rey bastante asustadizo. Este último sabía que Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel hacia su territorio. Pero había un problema, y es que resulta que Moisés junto a su pueblo venían de matar a 2 reyes muy poderosos de 2 pueblos diferentes. Es por todo esto que el rey de Moab decide cortar el avance que los israelitas estaban teniendo. Su idea fue contratar a un profeta llamado Balaam, que pues en pocas palabras lo que hacía era bendecir y maldecir a las personas. Su plan principal era que este tipo se topara con Moisés y lo maldijera para que muriera, y es por esto que le ofrece muchísimo dinero para cumplir su misión. Obviamente Balaam acepta y empieza su viaje. Ahora, un dato curioso y muy importante es que este profeta se transportaba en un burrito. Verán, resulta que a mitad de viaje Dios mandó un ángel con la espada en mano para interponerse en el trayecto que tenía este profeta. Sin embargo, este hombre no podía ver al ángel. El que sí podía verlo era su burrito.
quien obviamente se detiene en seco y evita a toda costa pasar al lado del ángel. Balaam, muy furioso, empieza a azotar al animal, y es aquí donde lo extraño sucede. Resulta que según la Biblia, Dios le da la habilidad de hablar al asno, y este empieza a cuestionar a Balaam sobre por qué lo golpeaba si no le había hecho nada. La cosa chistosa es que este profeta, en vez de asustarse, lo que hace es que empieza a discutir con el animal. La cosa es que Dios ve que este tipo era muy terco, y finalmente le da la habilidad a Balaam de ver el ángel que su burrita había evitado, entendiendo que si Balaam no hubiera seguido su camino, entonces él hubiera muerto. Lo curioso es que en la Biblia no se nos dice si este burrito dejó o no dejó de hablar, pero pues yo pienso que sí, ¿no? Job era un israelita muy adinerado y bastante bendecido por Dios. En pocas palabras, no era un humano común. Muy al contrario, era alguien justo y bastante agradecido por las cosas que tenía. Para que se den una idea, este hombre tenía 10 hijos y una cantidad de ganado casi innumerable. Un día varios ángeles se reunieron con Dios, incluyendo a Satanás. Aquí Dios se dirige hacia él preguntándole qué opinaba de Job, diciéndole que nadie en la tierra era tan bueno como él. Sin embargo, el diablo le contesta que eso es solo porque Dios lo había bendecido. Esto obviamente desagrada a Dios, y en pocas palabras lo que hace es darle luz verde a Satanás para hacerle lo que quiera a Job, menos herirlo o matarlo, y así comprobar que Job era realmente un buen hombre. Verán, nada más en el primer día la vida de Job cambió totalmente. Varios mensajeros se le presentan uno a uno con muy malas noticias. El primero le dijo que todos sus siervos acababan de ser asesinados por una horda de criminales. El segundo le dice que un gran fuego cayó del cielo e incineró a todas las ovejas junto a los pastores. Y el tercero le trae la peor noticia de todas. Resulta que éste le comenta a Job que un gran viento había devastado toda su casa, pero el problema es que sus 10 hijos estaban dentro de ella, así que habían perdido la vida por el incidente. Sin embargo, Job no maldice a Dios, en cambio le agradece por haberle dado antes, y entiende que ahora Dios debía quitarle. Obviamente el diablo se saca de onda y vuelve a hablar con Dios, diciéndole que ya le quitó todo lo material, pero que Job aún gozaba de buena salud. Es aquí cuando Dios le vuelve a dar permiso a Satanás para hacerle lo que quiera a Job, excepto matarlo. Resulta que el diablo hace que Job adquiera una sarna extrema. Según la Biblia, la tenía desde la planta de los pies hasta la punta de la cabeza. Como dato adicional, en el mismo relato se nos dice que la piel de Job estaba llena de gusanos, y que su olor era tan horrible que nadie aguantaba estar cerca de él. Este mismo dolor hacía que Job no pudiera dormir, y en caso de que lo hiciera tenía pesadillas tan horribles que cuando despertaba deseaba la muerte. Poco a poco Job es alejado y excluido de la sociedad, e incluso su propia esposa le deja, diciéndole que maldiga a Dios y muera de una vez por todas. Sin embargo, la peor cosa que Job pasó tuvo que ver con sus 3 mejores amigos. Verán, estos al verlos se quedaron junto a él en completo silencio, y después de días por fin le hablaron. La cosa es que en vez de darle ánimos o algo por el estilo, le dicen que si está sufriendo todo eso es porque cometió un gran pecado, insinuándole que todo había sido culpa de él. Finalmente Job se cansa y le exige a Dios un juicio, maldiciendo el día en que nació. Obviamente Dios se le aparece y le contesta, empezándole a hablar a Job de muchísimos temas que éste desconocía, tratándole de explicar que el universo era demasiado grande como para que Job entendiera sus planes o intenciones. Al final Dios tiene misericordia de Job y le devuelve el doble de todo lo que había perdido por su apuesta con el diablo, dándole otros 10 hijos y viviendo 140 años más completamente sano. Ahora, por si se lo preguntan, no, Job nunca supo que todo lo que le pasó fue porque Dios dejó que el diablo le hiciera lo que quisiera. El rey David fue una de las personas más importantes e influyentes de toda la Biblia. En la primera parte vimos gran parte de la historia de este personaje, pero ahora le relataré un momento bastante interesante que lo hizo perder a más de 70,000 personas a su cargo. David era un hombre bastante confiado de Dios y su poder, pero después de 3 años completos sin batallas perdidas lo hizo olvidar que todo fue gracias a Dios. Es por todo esto que se decía hacer algo que parecería lógico para cualquier líder militar, pero lo cierto es que no le agradó para nada a Dios. Resulta que David empieza a contar a los hombres que tenía en su ejército, es decir, hacer un censo militar para saber con cuánto poderío contaba. Este actuar era como una especie de insulto para Dios, ya que primero que todo David nunca antes había contado a sus soldados, lo que significaba que siempre había tenido confianza plena en que Dios actuaría por ellos.
Y segundo, porque el pueblo de Israel pertenecía realmente a Dios y no a David. Contarlos era como querer decir que era él quien los mandaba. Después de 10 meses contando soldados, finalmente David da con el resultado de su censo, siendo más o menos 1.300.000 personas a su cargo. Obviamente todo esto hace enfurecer muchísimo a Dios, por lo que decide que va a castigar a David, enviando a un profeta llamado Gad para que elija entre 3 opciones de castigo. La primera era 7 años de hambre extrema para todo su pueblo. La segunda era 3 meses huyendo desesperado de todos sus enemigos. Y la tercera eran 3 días de una peste enviada directamente de la mano de Dios. La cosa es que David elige la tercera opción, y es aquí donde empieza lo loco. Resulta que Dios manda un ángel destructor por todo Israel, y en menos de 3 días 70.000 hombres habían perdido la vida de una enfermedad desconocida. Después de este suceso, David tuvo una visión perturbadora en la que había un ángel de pie con la espada lista para aniquilar al pueblo de Israel. Pero dentro de sí, David gritaba que todo había sido culpa suya y no de su pueblo. Al ver su arrepentimiento, Dios le dice a David que debía comprar un terreno llamado la Era de Arauna, para que así pudiera levantar un altar hacia él. Y exactamente esto es lo que David hace, lo que provocó que finalmente la masacre terminara. Acab fue el 8º rey del norte de Israel. Según la Biblia, este tipo hizo más mal ante los ojos de Dios que todos los que habían reinado antes que él. Su gran error fue casarse con Jezabel, la hija del rey de los fenicios. Verán, resulta que Acab dejó que Jezabel tomara las riendas de todo su poderío, y esta trajo consigo varias cosas malas como el culto a Baal, los sacrificios humanos, y la orden de masacrar a todos los profetas de Dios que había en Israel. Para que se hagan una idea de lo cruel que era esta mujer, una vez mandó asesinar a un hombre inocente llamado Nabot, todo para robar un terreno que no había querido venderle a su esposo. Un profeta llamado Elías se entera de esto y lanza una profecía hacia Jezabel, diciéndole que el linaje de Acab sería eliminado, y que específicamente los perros se comerían toda la carne de Jezabel. Ahora, podríamos pensar que Elías no decía esto literalmente, ¿verdad? Pues resulta que años después un hombre violento llamado Jehú se le dio la tarea de exterminar la casa de Jezabel. Cuando Jehú entró en la ciudad de Jezabel, ésta sabía que su fin había llegado, pero en lugar de escapar hizo algo increíblemente ridículo. Resulta que se pintó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza, se vistió bien y se asomó a la ventana de su palacio para insultar a Jehú mientras intentaba entrar. Una vez aquí, Jehú alzó la vista y gritó a los acompañantes de Jezabel, diciéndoles que si lo apoyaban entonces les perdonaría la vida. La cosa es que estos tipos ya estaban hartos de la tiranía que tenía esta mujer, así que la traicionaron y la arrojaron por la ventana. En la Biblia se nos dice que la caída fue tan grave que su sangre salpicó todas las paredes, y una vez que esta mujer había caído al piso aún seguía con vida. Acto seguido, Jehú se monta al carruaje que había traído consigo, y lo que hace es que pisotea a Jezabel con sus caballos mientras entraba al palacio de ella. Sin embargo, lo peor de todo está por venir. Resulta que después de que este hombre entró, empezó a comer y beber, y después de un rato dio la orden que recuperaran el cuerpo de la mujer para que la enterraran. El problema es que cuando los soldados salieron se encontraron solamente con la calavera, los pies y las palmas de las manos de Jezabel. Resulta que los perros de la calle se habían devorado todo lo demás en cuestión de minutos, tal como Elías le había predicho años atrás. En el primer video de la Biblia vimos buena parte de los milagros que hizo un sujeto llamado Eliseo. El siguiente suceso que veremos tiene que ver muchísimo con él. Verán, resulta que una vez el rey de Siria llamado Ben-Hadad quería conquistar y tomar a todo Israel. Y es por este motivo que empieza a hacer muchísimas estrategias para debilitar a todo el territorio. El problema es que cada intento que tiene sale absolutamente mal debido a contraestrategias. Enterándose que había un profeta llamado Eliseo que le estaba contando todo al rey de Israel, es decir, sus planes y estrategias secretas. El rey, muy enojado, manda a todo su ejército para que rodeen a Samaria, que era donde estaba Eliseo. Y una vez aquí, los soldados sirios no dejan salir ni entrar a nadie de la ciudad. entrar ni salir a nadie de la ciudad. Esto provoca que poco a poco los recursos se agoten. Es tanto así que todos empiezan a vivir en una pobreza extrema, y técnicamente eran pocas las personas que podían comer. Es más, los pocos alimentos que habían eran no solo asquerosos, sino también absolutamente caros. Por ejemplo, una cabeza de asno que no tenía casi carne costaba alrededor de 80 piezas de plata.
que ahorita mismo vendrían siendo unos $10,000 aproximadamente. Y por otro lado, unos 300 mililitros de excremento de ave costaba $600. Y sí, la pobreza era tal que las personas tenían que comer excremento para sobrevivir. Tanta la desesperación que la gente empieza a pensar en cosas más macabras. Por ejemplo, según la Biblia hay un momento donde dos madres pactan el consumir a sus hijos, todo para no morir de hambre. Se supone que primero se comerían al hijo de una y después al de la otra, pero la cosa es que la primera madre da a su hijo y se lo comen, solo para que el día siguiente la otra mamá no quisiera entregar a su propio hijo. Obviamente el rey de Israel se enfurece tanto con esta pobreza que en vez de culpar al enemigo la recrimina a Dios, y jura que ese mismo día le cortaría la cabeza al profeta Eliseo. Es por esto que el rey manda soldados a por él, y cuando lo encuentran Eliseo permanece calmado. El rey le pregunta que por qué se encuentra tan tranquilo, y Eliseo le profetiza una locura. Resulta que el profeta le dice que para el día siguiente el hambre se acabaría, y los alimentos volverían a ser baratos. Un oficial del rey que estaba ahí se termina riendo en la cara de Eliseo, pero este le contesta con una sentencia fría, diciéndole que él mismo lo vería con sus ojos, pero que no podrá probar ni un solo bocado. Ahora bien, resulta que al día siguiente 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad deciden que es mejor morir a manos de los sirios que de hambre, y es por esto que van al campamento de ellos para que terminen con sus vidas. Sin embargo, cuando llegan se dan cuenta que habían banquetes servidos y riquezas abandonadas. Lo más extraño es que no había ni un solo soldado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que Dios había hecho que los sirios escucharan el estruendo de un ejército fantasma, haciéndolos huir y dejando todo lo que tenían atrás. Obviamente los leprosos corren a Samaria para dar la noticia, y la multitud desesperada corre hacia el campamento para poder comer del banquete que habían dejado los sirios. Ahora, ¿recuerdan al oficial que se burló de Eliseo? Pues resulta que el rey lo había puesto a cuidar de la puerta, y en medio de todo el frenesí de la comida fue aplastado y pisoteado por toda la población de Samaria. Todos conocemos a los hombres lobo, ¿verdad? Pero resulta que en la Biblia hay una historia que tiene que ver mucho con esta criatura. Miren, Nabucodonosor II fue el emperador más poderoso del imperio babilónico. En la Biblia se dice que era recordado como el martillo de Dios, ya que éste había destruido a Jerusalén y el templo de Salomón. En pocas palabras, fue uno de los emperadores más influyentes de la época. El problema es que una tarde, mientras caminaba por la terraza de su palacio, se da cuenta de todo lo que había progresado su pueblo, así que lo que hace es que empieza a presumir de su gloria. Sin embargo, cuando acabó de hacerlo, una voz en el cielo le dijo que su reino le sería quitado, y que aparte viviría como una bestia. En ese mismo instante se nos cuenta que el rey perdió totalmente el juicio, tanto que fue expulsado de su palacio y terminó viviendo en los campos. La Biblia describe parte de su personalidad y aspecto. Por ejemplo, nos dicen que comía hierba como los bueyes, que nada más se bañaba cuando llovía, su pelo le había crecido como plumas de águila, y sus uñas se volverían como garras de ave. Ahora, toda esta descripción que nos dieron es muy importante por lo siguiente que les comentaré. Resulta que después de 7 años, Nabucodonosor vuelve a ser el rey normal que era antes. Es decir, de un momento a otro deja de estar totalmente loco. Muy en cambio, se había vuelto un hombre humilde y tranquilo. Lo raro es que muchas personas han tratado de explicar qué fue lo que realmente le pasó a este tipo. Y hay varias explicaciones. Desde la explicación que nos dice que este hombre se convirtió en una bestia similar al hombre lobo literalmente, o una más científica, la cual nos dice que Nabucodonosor sufre un caso de licantropía clínica. El infanticidio fue un momento bastante siniestro que pasó en Mateo, específicamente en el capítulo 2 y 3. Verán, Herodes era rey de Judea, quien no era querido ni amado por casi nadie de su pueblo. Es más, este tipo no solo era violento, sino que también era bastante paranoico. Para que se den una idea, en un episodio mandó a matar a su propia esposa y a sus hijos porque sospechaba que querían su corona. Una vez unos sabios del oriente llegaron preguntándole por el nacido rey de los judíos, pero obviamente Herodes no sabía a quién se referían. Aun con todo esto empezó a tener miedo de que este bebé recién nacido le quitara la corona más adelante. Y es por esto que empezó a preguntar a varios de estos sabios por la ubicación exacta de este niño, pero obviamente no se la dieron. Esto hizo enojar muchísimo a Herodes, quien ordenó una de las cosas más locas de toda la historia de la Biblia.
Resulta que para asegurarse, Herodes manda asesinar a todos los bebés menores de 2 años en la ciudad de Belén y sus alrededores. En fin, la cosa es que todos los soldados a mano de Herodes le terminan haciendo caso, irrumpiendo en las casas y robando a los bebés de la mano de sus padres, matándolos obviamente enfrente de ellos. Sin embargo, aquí viene un plot twist, y es que este niño rey de los judíos terminaría siendo Jesús, quien al final se terminó salvando. Resulta que antes de que todo esto sucediera, un ángel se le presentó en sueños a José y le dijo que huyera a Egipto con su esposa e hijo. Y después de esto pasaron muchas cosas que ya todos conocemos. Herodes Agripa es el nieto del Herodes que acabamos de ver. En pocas palabras, era igual o más malvado que su propio abuelo. Este tipo se había criado en Roma con todo tipo de lujos, pero cuando llegó a Jerusalén se portó como el judío más piadoso de todos. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era que observaba las leyes religiosas al pie de la letra, e incluso llegaba a llorar durante las ceremonias. Aparte de todo, bajó los impuestos, ganándose el corazón de casi todos en el pueblo. La cosa es que era un completo mentiroso, solamente que actuaba de esta forma para ganarse el favor de todos en el pueblo. En una ocasión empezó a perseguir a todos los cristianos, capturándolos y matándolos. Sin embargo, la cosa más siniestra de todo este tipo es que era apoyado por su pueblo en este tipo de acciones, y al ver que nadie le decía nada, simplemente decidió seguir adelante con todas estas matanzas. Sin embargo, su ego sería el que terminaría con su propia vida. Verán, todo ocurrió durante un festival en Cesarea, en el año 44 después de Cristo. Resulta que Herodes salió al escenario, vestido con una túnica hecha enteramente de plata que brillaba bajo el sol. Obviamente todo el pueblo quedó sorprendido por el aspecto que estaba teniendo su rey, así que empezaron a elogiarlo para ganarse su favor. Es por todo esto que empiezan a gritarle que él era la voz de Dios y no la de un hombre, y en lugar de corregirlos o mostrar humildad, lo que hace Herodes es que acepta esta oración, quedándose alegre mientras todos lo llamaban Dios. Ahora, según el capítulo 12 de Hechos, aquí pasaría algo muy perturbador. Un ángel del Señor que estaba ahí lo castigó por no dar la gloria a Dios, y se nos menciona que Herodes fue comido por gusanos desde dentro, diciéndonos que todas las personas que antes lo llamaban Dios estaban viendo cómo era tragado por estos animales. La cosa llegó a un punto que incluso se le salían de sus orificios, lo que terminó perturbando y reprendiendo a todos los espectadores que habían ido al festival ese día. Pero bueno, en sí todos estos fueron momentos impactantes de la Biblia. Dale like y suscríbete si quieres una parte 3.